¿Cómo no? Ay, no me preparé para la ocasión. Bueno, Claro, sobre todo para los estudiantes de la Facu que todavía no cursaron urbanismo, o los que están cursando con Ana, para que conozcan quién es José hay muchos que y trayectoria. José María Singoni es arquitecto, es magíster de gestión ambiental del desarrollo urbano, que es una de las maestrías que se dicta en nuestra facultad. Y desde diciembre, no, desde enero de este año, además es el director de esa maestría y ha sido, a partir de que la cursó, también es docente, o sea, ha tenido una larga continuidad en esta maestría. También es docente en otras maestrías que se dictan en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Ciencias Económicas y en la de Patrimonio también de nuestra facultad. Bueno, como les decía, es el titular del taller vertical de urbanismo desde hace 3 años, si mal no recuerdo, y ha sido senador, ha sido secretario de planeamiento de la Universidad de Bahía Blanca, en la cual vive y está en este momento también, por lo cual extraña mucho viajar. Es uno de los grandes profesores viajeros, porque él va todas las semanas, está en un lugar distinto, y en lo personal, bueno, además es un amigo desde hace un largo tiempo ya. Bueno, muchas gracias Adriana y Ariel. Bueno, si les parece entonces comienzo. Van a tener una jornada súper interesante después más tarde. La verdad quisiera no tener que dar la charla más allá de la invitación de la Sociedad Central, porque escuchar a Raquel Rolnick siempre es un placer y muy importante, ¿no? La verdad que un poco esto de hablar de la ciudad y la pandemia y estas reflexiones a las que nos somete la realidad me han puesto en un aprieto, la verdad. Así que es muy distinto cuando uno tiene un tema, una suerte de guión más claro. Pero bueno, trataré de hacer algo lo mejor posible. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ahí está. Perfecto, José. Ok, bien. De alguna manera es en línea con lo que voy a hablar más tarde, pero un poco esto de, nos hemos forzado, o el contexto nos ha forzado a mirar y hablar de los impactos que ha generado esta situación. No voy a decir inédita, porque en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, e incluso seguramente esta no es la última, pero convengamos que tiene características diferentes, y bueno, y sobre todo porque nos pasó a nosotros, ¿no? No es lo mismo hablar de lo que ha pasado por ahí hace varias décadas, ¿no? Y puse una suerte de título que tiene que ver con, que dice, habla de los velos y los desvelos de una realidad impactante, ¿no? Sinceramente no sabía bien cómo poderlo enfocar, y finalmente me quedé con estos términos. Yo creo que le escuché decir algo parecido a Fernando Esperanza y debe haber quedado en mi inconsciente, porque sobre eso fui trabajando, ¿no? ¿Por qué velos y desvelos? Algunas sospechas yo tenía, fui al diccionario y ahora hablo sobre eso, pero algunas sospechas me daban los términos de que hay algo que empezó, esta realidad nos ocultó algunas cosas y nos está quitando el sueño con otras, ¿no? Y cuando fui al diccionario a ver cada una de las palabras, encontré cosas diferentes, algunas con sorpresa, que se ajustan más o menos, y un poco a gusto del consumidor también, ¿no? La primera sorpresa fue que cuando busco el significado de velo, aparecen 13 significados diferentes, de los cuales el primero es cortina o tela que cubre algo, y de ahí hasta el séptimo son más o menos parecidos.
El octavo es un poco más fuerte para nuestra ocasión, que es un pretexto, disimulación o excusa con que se intenta ocultar, atenuar u oscurecer la verdad. Y el décimo, cosa que encubre o disimula el conocimiento expreso de otras, ¿no? Después quedan 3 más que no son muy demasiado particulares, ¿no? Pero decía, entre estos 3, me parece que hay cosas que podemos aplicar a nuestra realidad, ¿no? ¿Y qué significa desvelo? Bueno, en realidad aparecen 2 grupos de significados. Por un lado, uno que dice impedir el sueño de alguien, no dejarlo dormir, y en parte yo creo que a todos nos ha pasado en el comienzo de esta pandemia, preguntándonos cómo sigue la vida, ¿no? Entre otras cosas. Poner cuidado y atención en lo que se tiene a cargo, se desea conseguir, también algo que podemos decir que nos ha pasado, y volveré un poco sobre eso. Y por otro lado, el desvelo es también descubrir algo oculto o desconocido sacado a la luz, o quitar el velo que cubre algo. En definitiva, lo que me importa enfocar es que esta situación impactante de pandemia, por un lado nos ha obligado a repensar la ciudad, y esta suerte de desvelo de empezar a mirarla con otros cuidados, nuestra propia realidad, pero también con el riesgo de corrernos del eje central de lo que significan las ciudades. Debo decir que escuchando varias charlas que en definitiva es parte de lo bueno que ha tenido esto, cómo nos volcamos a utilizar una tecnología que ya teníamos, esta suerte del segundo significado del desvelo, ¿no? Sacamos a la luz algo que lo teníamos pero no lo aprovechábamos, y hay muchas decisiones en lo urbano que hoy la pandemia las fuerza y las profundiza rápidamente, pero en el tema conectividad, por ejemplo, ¿no? Nos hemos animado a tener reuniones, les cuento casi una intimidad. Como decía Adriana, soy de viajar y todas las semanas viajo a Mar del Plata, pero en estas agendas apretadas muchas veces no teníamos los tiempos de reunión y los teníamos que hacer medios encimados con algunas clases, y era alguna de los reclamos de los docentes que me hacían, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que teníamos una herramienta fantástica, y nunca tuvimos tantas reuniones de cátedra como, bueno, yo estoy hace 3 años, pero nunca tuvimos tantas reuniones de cátedra como las que tuvimos este año. Entonces, desde ese punto de vista, hay un descubrir o sacar a la luz algunas cosas que no es que estaban ocultas, que no las sabíamos, pero que nos animamos, que nos forzamos a llevarlas adelante. Ni que hablar con todo lo que tiene que ver con la educación a distancia y las normativas asociadas hacia eso, ¿no? Pero, sinceramente, me preocupa un poco el tema de pensar que se nos corrió el eje de las ciudades. Y en este sentido, yo quiero hacer un énfasis en que la pandemia nos está obligando a mirar de una manera diferente la ciudad, pero cuidado de no entender que los problemas se terminaron o cambiaron. Es decir, los problemas que teníamos no desaparecen con la pandemia, ni van a desaparecer después, y en todo caso se profundizan. Entonces, hay un cierto temor, o por lo menos yo lo tengo, en que la pandemia nos inmovilice a seguir adelante con estas cuestiones, ¿no? Quiero volver sobre esto, pero en definitiva, la relación entre desigualdad social y degradación ambiental es un eje central en el desarrollo urbano.
Nuestras ciudades eran y son una fuerte expresión de la desigualdad social, la accesibilidad al suelo urbano con servicios es muy limitada, no aprendimos a convivir con el medio ambiente, los costos urbanos son cada vez más difíciles de soportar, el cambio climático no fue, al menos en los municipios argentinos, un tema de agenda política para las ciudades, los instrumentos de gestión ambiental han perdido fuerza y los de participación se han banalizado, podríamos decir que no siempre, pero en general mucho de eso ha pasado, y podría seguir con una lista. Esto no ha desaparecido de las ciudades, pero hay como un velo que lo está ocultando. Si había realidades en nuestras ciudades que eran invisibles para la mayoría, hoy se vuelven más invisibles. Quizás por esto de la no circulación, pero pareciera que a veces o en algunos casos se ha corrido el eje de estas cuestiones. Por lo tanto, yo quiero tocar, para hacerlo un poco más palpable, 3 casos de ciudades, como para imaginar o para tener en claro que estas cosas pasan cuando se sostienen mucho en el tiempo, y esto no cambia con la pandemia, por más que nos tengamos que quedar encerrados, ¿no? Esto es la ciudad de Río Grande, bueno, los que han sido alumnos míos, si hay alguno lo han visto esto, pero fíjense en esta fotografía aérea, está representado en 3 colores el censo del 91, 2001 y 2010, georreferenciado, es decir, cómo se va expandiendo esa mancha. Fíjense lo que expande en 20 años, pero sobre todo para el 2010, y fíjense en lo que se llama la margen sur de Río Grande, estamos hablando de Tierra del Fuego, que es del otro lado del río, es decir, abajo a la derecha, ¿no? Ahí lo pueden ver cruzando el puente, una imagen del año 97. Esto es para que vean un poco la fuerza de los procesos urbanos y una mala interacción de estos procesos con el medio ambiente, ¿no? Y cómo se retroalimenta en una mala calidad. Decía, esa foto es de 1997, ahí pueden ver un pequeño arroyito, producto de aguas que van bajando de una meseta, pero también de aguas que brotan desde abajo, está muy cerca del mar. 10 años después, fíjense en ese asentamiento, en ese arroyito que veíamos, muy precario, y esto tiene que ver con la fecha, esa seguramente es febrero, marzo, pero como mucho, ¿sí? Es decir, una época seca, de sol, pero como imaginarán es un lugar muy frío, ¿no? Y así como vimos 10 años antes la foto, 10 años después es esto. Es decir, estos procesos de urbanización no planificada, en lugares, en suelos que no son aptos, produce efectos en términos sociales y en términos ambientales sumamente complicados, ¿no? Hoy estamos hablando, como pueden ver de nuevo en esa foto, primero que en el 91 y en el 2001 Río Grande no tenía asentamientos, en el 91 el 100% de la población tenía todos los servicios. Fíjense la falta de capacidad de gestión, de planificación, porque no es solo de planificación, y esto no es que los en esa época lo hicieron mal, sino muchas veces que no tenemos los conocimientos o las capacidades adecuadas para controlar determinados efectos como son los del mercado, pero fíjense que ahora aparece una superficie que es casi equivalente al 40% de la que había en el 91 de ciudad de asentamientos. Y esto está demandando una determinada conjunto de la sociedad tiene que hacer un esfuerzo en términos tributarios muy importante para poder destinar a ese lugar, y lo mismo
la provincia y seguramente la nación, ¿no? Solamente un hecho, están proyectando un nuevo puente, lo que cuesta hacer un puente de esos, justamente por ese tipo de urbanización, ¿no? No desaparecen estas cuestiones con la pandemia y sí es preocupante que se nos corra el eje de cómo atendemos estas miradas, ¿no? Bueno, ahí lo que les decía de los servicios. Otro caso en el mismo sentido es el de San Martín de los Andes, un lugar donde el paisaje, la naturaleza se imponen por sí mismo, donde a lo lindo del lugar se le suman las capacidades o las oportunidades laborales que se tienen por una economía muy, muy buena en términos de generación de empleos. La construcción está muy asociada a ese desarrollo económico, la mayor parte de la población está vinculada justamente a la construcción, después de lo que son los empleos del Estado, pero siempre hay que distinguir entre construcción y suelo, porque la construcción da mucho trabajo y genera inversión, mientras que el suelo no da trabajo y genera especulación. Entonces ahí las medidas, por ejemplo, para privilegiar una planificación con alto grado de exigencia urbanística y arquitectónica, ha llevado adelante determinados procesos que terminaron, por ejemplo, en intervenciones como esta, un barrio cerrado premium con cancha de golf, hay otro con pista de esquí propia, por ejemplo, es decir, elementos de desarrollo urbano sumamente destacados, entre comillas, pero que lo que generan es justamente que el grueso de la tierra se entienda fundamentalmente como un bien de capital y no como un bien de uso. Y toda esa gente que también necesita vincularse o que se vincula al mercado de trabajo, también necesita dónde vivir. Y este es el problema, ¿no? Que la planificación no guarda esas reservas, esos espacios, esos precios sociales como para poder desarrollar, y la gente se termina ubicando muchas veces en lugares que no son deseados ni por la seguridad de ellos, ni por las características del lugar. Esta es toda la toma de uno de los cerros que apañan, que entrelazan San Martín de los Andes. Si alguien conoce, es justamente el que le da el sol, el que lleva a lo que fue en su momento un gran hotel, que es que hoy digamos, ya no está funcionando. Este es el primer asentamiento, lo que es el Cerro Bandurrias. Del otro lado es la parte donde no da el sol y por lo tanto digamos, la ciudad llega aquí con los terrenos más baratos y luego fue tomándose esta tierra. Fue muy caro el proceso y complicado el proceso de urbanización de esta ladera, es decir, cómo llevar las infraestructuras o cómo hacer las infraestructuras una vez que todo esto estuvo construido, pero también es muy caro, ha sido muy caro, todos los sistemas de contención por posibles derrumbes que tiene esto. Es decir, la urbanización espontánea, cuando no tenemos una planificación adecuada y una gestión adecuada, realmente nos puede dar muchas complicaciones, ¿no? Y cuando la tenemos también, porque estas son las opciones hoy, esto también es San Martín de los Andes, esto es irse muy lejos para poder hacer barrios de esas características que están allá. La foto está lejos porque está tomada desde el borde de un barrio, entonces van apareciendo así como satélites, algo que no está muy cerca de esto de decir son ciudad, son parte de una ciudad, sino que necesitan de enchufarse mediante un sistema de transporte particular o público a lo que es la ciudad, ¿no? Sin duda que la pandemia afecta la vida de
de todos y en todos estos casos, pero estos problemas de la ciudad los seguimos teniendo y no es bueno correr el eje de esto, ¿no? Una cuestión más con el caso de San Martín, y es que la desigualdad hace también a la pobreza. No solamente es un tema de diferencias, sino que claramente en un mercado de suelo que termina siendo finito, es decir, que tiene sus límites y muy visibles en el caso de una ciudad de montaña, cuanto más premium sea el destino de la tierra, más excluidos tengo los sectores que menos lo pueden pagar. Y si la ciudad es turística, peor todavía, porque obviamente no se vende solamente dentro de los interesados que viven, sino de los interesados que tienen intenciones, aunque sea de ir a disfrutar de unos días. Y por eso el mercado de suelo de San Martín de los Andes se mueve con el mercado de Buenos Aires, de San Fernando, etcétera, y para el que se va a trabajar allá se vuelve como muy inaccesible, ¿no? Y esto genera un proceso más fuerte de fragmentación. Y una tercera ciudad que quería contar respecto de estos problemas que nos permanecen y que, insisto, y perdonen que sea reiterativo, pero uno va viendo que dejamos de hablar de estas cosas. En este caso es de Bahía Blanca. Este es un trabajo del BID presentado el año pasado, como fue el de Mar del Plata. Como saben ustedes, eso es un mapa de expansión urbana que en distintas fechas va mostrando cómo se expande la ciudad. Y un dato que a mí me dejó impresionado es que hoy la densidad promedio de la ciudad es la misma que en el año 1859. Es decir, hoy logramos tener la densidad más baja de toda la historia de la ciudad. Con una diferencia, en 1859 ese promedio era lo típico, mientras que hoy este promedio reconoce ciudades diferentes, ¿no? Y esto es obviamente una pésima interacción con el medio ambiente, unos sobrecostos tremendos para la gestión municipal, una dispersión social que no ayuda a posicionarnos como sociedad, en fin, una cantidad de cuestiones, ¿no? Me gusta bajar del plano general a una mirada más táctica para poder entender que la ciudad es un conjunto de realidades. Esta es una imagen de un sector de la ciudad donde vemos que hay una zona de asentamientos que ha crecido sostenidamente. Y uno puede preguntarse, bueno, a ver, cuando arrancó una toma de tierras, ¿cómo se encaró? ¿Cómo está bien encarado? ¿No? Yo particularmente era director de planeamiento urbano cuando arrancó ese asentamiento y esa toma de tierras, y podría contarles, no viene al caso. Pero ¿qué pasa después? Porque continuó, y uno sabe que va a continuar. Entonces, si vos ya tenés la tendencia de que eso va a seguir consolidándose y creciendo para un lado, para otro, bueno, ¿qué es lo que pasa con la atención? No dejamos de ir detrás del problema y sin una atención real de ese problema, ¿no? Y la ciudad, como les decía, es mucho más compleja. Ahí hay edificios históricos que están en desuso, en muy mal estado. Hay una ciudad formal que como tal llega, pero que necesita también de inversión del Estado. Debo decir que en la última gestión se hicieron algunas obras en ese lado, pero que tenemos que atenderla también en su complejidad. Hay suelo privado de engorde, es decir, suelo que está frenado, que no pasa nada con ese suelo cuando es sumamente necesario. Y estos son todos problemas de la realidad que casi como con un velo, por eso hablo de esa tela que lo cubre, pareciera que paralizamos el mundo para atender nuestras cosas, ¿no? Por ahí no es
digamos, la realidad de nuestras ciudades del interior no es esa tensión que se genera en una urbe metropolitana, como cuando podemos ver el caso de Villa 31 en Ciudad de Buenos Aires, pero tiene esta cuestión de la degradación ambiental, de la degradación urbana, pero sobre todo el hecho de que pareciera que son situaciones que no se van a arreglar con el tiempo, ¿no? Uno mira estas fotos y es muy difícil encontrarle la expectativa de que esto pueda cambiar, ¿no? Y eso me parece que es una de las cuestiones complicadas. El plan de acción del BID, creo que la mayoría sabe, es un trabajo que se hace con un enfoque técnico, pero también con miradas participativas, que van de alguna manera metiéndole filtros y ponderando cada uno de los temas que se van tomando como centrales en el estudio de diagnóstico, ¿no? Y una cosa que a mí me llamó la atención, bueno, el estudio de sensibilidad de la población, en el caso de Bahía Blanca es muy bueno, yo no sé si lo han hecho así en todos lados, pero realizan una encuesta de 150 preguntas a 1.200 personas, que están clasificadas por edad y por nivel socioeconómico, es decir, es un trabajo muy bien programado desde el punto de vista estadístico y muy interesante para leer. Pero justamente lo que me llamó mucho la atención es la ponderación de los temas críticos. O sea, cuando se cruza ese estudio que se va realizando técnicamente, con estudios que se complementan, con la cuestión de la mirada de la gente, etcétera, fíjense que los dos primeros temas son los temas más críticos, son la movilidad del transporte, que nos habla justamente de esa ciudad recontra expandida, y el uso del suelo, por encima del empleo y la seguridad ciudadana. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de temas que son sustanciales en lo que le va a pasar a la ciudad en los próximos tiempos, y por eso no es posible dejar de hablar. Ahora bien, ciudad de pandemia es también entender, cada vez que lo hacemos, cuando vemos análisis de riesgo, que hay amenazas y que hay vulnerabilidades. El riesgo es justamente una combinación de la amenaza y de la vulnerabilidad. Y fíjense que esto nos ha ido cambiando en estos meses, ¿no? Comenzábamos mitad de marzo, donde teníamos muy en claro la amenaza, cuestión que principio de marzo no la teníamos. Sin embargo, en muy pocos días, yo casualmente, España el 8 de marzo no moverse, y si no me equivoco, el 10 o el 11 se paró todo. Nosotros un par de días después, la amenaza estaba claramente decretada y comenzábamos esta situación de aislamiento, pero la vulnerabilidad es lo que nos ha ido cambiando. Hoy no somos tan vulnerables como lo éramos en la segunda quincena de marzo. Y ustedes recordarán los primeros tiempos, los primeros días, las primeras semanas de la pandemia, si alguien salía muchísimo más protegido. Incluso yo me acuerdo que de repente teníamos ciertos cuidados con el calzado con el que salíamos, ¿no? Personalmente usaba unos zapatos para salir, que luego los dejaba en la puerta de mi casa, o nos lavábamos los pies con ¿cómo se llama? Con la bandina, los pies no, el calzado, ¿sí? Pero no usábamos barbijo. ¿Sí? Había gente que hasta se bañaba en alcohol directamente. Es decir, el desconocimiento hacía que fuéramos muy vulnerables. Eso ha ido cambiando con el tiempo y nos permite volver
a la ciudad de una manera ciertamente más tranquila, en el sentido que sabemos con cierta precisión cuáles son los elementos de protección que tenemos que tener. No podemos olvidarnos el barbijo, tenemos que estar a 2 metros de distancia o la mayor distancia posible, tratar de no frecuentar con gente que no es de nuestro propio grupo. Es decir, esas son las vulnerabilidades que nosotros vamos, a partir del conocimiento, que vamos reduciendo la capacidad que tiene la amenaza de transformarse en un riesgo. Y ojalá la vacuna sea justamente la gran diferencia en esto, porque va a hacer que nos baje toda esa vulnerabilidad, ¿no? Pero me parecía muy importante hablar de esta relación de amenaza y vulnerabilidad, porque nosotros la amenaza es muy difícil contrarrestarla. Lo que sí podemos trabajar es la vulnerabilidad. Y en ese sentido también las respuestas en términos de arquitectura y urbanas que podemos estar dando como ciudad pueden colaborar en eso o no, ¿no? Acá hay un debate muy grande sobre el tema, ¿no? Y justamente quería reflexionar en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos transformó el COVID-19 en el espacio público y en el espacio privado? No sé ustedes, pero yo he escuchado hablar mucho del espacio público y muy poco de lo que es el espacio privado. Muy generalmente, ¿qué decimos sobre el espacio público? Bueno, decíamos que era el lugar del encuentro, el lugar de la interacción, ¿sí? Y hoy es un lugar limitado, con restricciones, distanciamiento social, físico y perceptible también, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero dejar de ver la sonrisa en la gente es todo un tema. La sonrisa, los gestos que podemos hacer con nuestra cara comunicaban demasiado. Y hoy eso se ha perdido. ¿Por cuánto tiempo? No sé. También esto depende mucho la fase en la que uno se encuentra. Cambia en nuestro país entre la región del AMBA y el interior, cambia entre los distintos países, hay criterios diferentes, pero en todos más o menos se va dando esta cuestión. Ahora, les decía, me preocupa mucho también lo que nos pasa en el espacio privado, ¿no? Y personalmente mi reflexión es que para nosotros la casa era, la concebíamos, o ese espacio privado lo concebíamos como el cobijo, y hoy pasó a ser el refugio. Y esto es una transformación muy fuerte en las vivencias que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos durará todo esto? De eso también dependerá las medidas que se puedan tomar. Esto es simplemente un paréntesis que frenamos nuestras vidas, algunos lo piensan de esa manera, otros creemos que es un buen momento de aprovechar a avanzar sobre determinadas cuestiones, pero sin duda no es lo mismo que pronto podamos recuperar esos espacios a que sea algo que se sostiene. Ahora, aún recuperando justamente parte de las características que veníamos teniendo, tiene que quedar muy en claro que podemos volver a enfrentar este escenario en cualquier momento, ¿sí? Adhiero por ahí a los que dicen que, sin querer ser derrotista, ¿no? Pero no es algo que va a llegar para siempre, pero es algo que perfectamente podría repetirse, ¿no? Ahora, vuelvo sobre el tema del interior, porque me parece importante entender que esa modificación que genera la pandemia es central, ¿no? Uno, la casa, entendida como cobijo, era la casa en la que uno llegaba luego después de un día de trabajo, del tránsito por ahí intenso,
de encontrarte con la gente que querías y con la que no querías, de los problemas que cualquiera podía tener en la vida cotidiana digamos, al salir a la calle o al ir al trabajo, etc., ¿no? Y uno llegaba a su casa y te desenchufabas. Era el lugar de decir, bueno, listo, acá me desconecté de la realidad y llego al lugar donde tengo mis seres queridos que me contienen y yo también contengo, y donde descanso y donde se acabó mi día y empiezo con el descanso. Y entonces también eso generaba una suerte de reloj casi corporal, que sabíamos que salíamos cuando empezaba el día, que cuando terminaba teníamos que volver, que teníamos un periodo en la semana de intenso trabajo, otros de descanso. Es decir, todo ese reloj biológico, pero espacial también, se terminó. Y de repente la casa comenzó a funcionar ya no como un cobijo, como el lugar del relax, como el lugar del descanso, sino la casa empezó a ser el refugio de lo que nos puede pasar afuera, de la amenaza que estamos teniendo en el exterior. Entonces, la mejor manera de no tener ese riesgo, de evitar esa amenaza, quedándonos adentro, ¿no? Pero quedándonos con miedo, quedándonos encerrados, quedándonos con hábitos totalmente distintos, ya no la casa como cobijo en cuanto oasis, sino la casa como refugio en cuanto protección. Y como tal, esa tensión la vivimos. Y no solo la vivimos, el encontrarte con la familia luego de un día de trabajo, para ser quienes te contienen, o cómo contener, o cómo disfrutar, pasó a ser el espacio de la convivencia por meses, ¿sí? Y a veces eso empieza a generar incluso algunas tensiones dentro de las familias, ¿no? Entonces este cambio me parece que también es sustancial. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero incluso en esta cuestión de llevar lo académico en la virtualidad, en el estudio a la distancia, etcétera, hemos hecho un gran esfuerzo por mantener los horarios de clase, pero muchas veces cualquier hora parecía buena para poder estar trabajando, ¿no? Y quise por último tomarme un trabajo, lo voy a pasar muy rápido, pero de mirar algunas ciudades, algunas experiencias más recientes de intervenciones urbanas, pero que podrían ser realmente que entrarían con esta mirada del distanciamiento social y del espacio público, etcétera, ¿no? Fíjense, intervenciones en Mendoza, donde uno de los aspectos que justamente se recomiendan es aumentar los espacios para que la gente camine, para el uso adecuado de la bicicleta, quitarle ese protagonismo al vehículo, mejorar la calidad urbana del espacio para generar justamente un mejor aprovechamiento del mismo, y eso implica un distanciamiento también entre los distintos actores. Estas son de Montevideo, la utilización, fíjense, casi, yo en cierta forma tengo algunas opiniones encontradas con este tipo de intervenciones, o con esta, por ejemplo, que es empezar a darle un tratamiento de plaza a la calle cuando la plaza está enfrente, ¿no? Pero sí, en este tipo de intervenciones, de acotar el espacio del auto, pero el espacio, digamos, sigue teniendo funcionalidad para el auto. Hace poco Salvador Rueda, creo, en una conferencia desde Barcelona, tiraba un dato importante, ¿no? Que prácticamente el 90% de los espacios públicos están dedicados a la movilidad, y el 50% del espacio de una ciudad está directa o indirectamente vinculado al auto, ¿no? Bueno, son cuestiones que veníamos revisando, y la pandemia por ahí hace que las revisemos con mayor
con mayor énfasis, ¿no? Esto es Bogotá, también una tarea, es una decisión de hace años, pero que costó mucho materializarla y ahora se está terminando. Esta es la calle céntrica más importante, Carrera Séptima, que son más o menos 2 kilómetros entre el centro histórico y el centro internacional, después continúa, pero bueno, se tomó la decisión de peatonalizarla toda, ¿no? Y verdaderamente funciona muy bien. Incluso uno tarda mucho menos en llegar a los distintos lugares, ¿no? A veces culturalmente nos parece como difícil sacar el auto, y cuando uno ve este tipo de ciudades que han tomado esas medidas, realmente es importante, ¿no? No obstante, es difícil pensar, por más que uno aumente ese espacio, en esos distanciamientos de los que hablábamos, ¿no? Pero fíjense estos elementos de obstáculos, nadie hablaba, nadie sabía de lo que se venía, pero perfectamente son cosas que hoy se están buscando. Bueno, varios países con el tema de la priorización de las sendas para bicicleta, hay mucho esa promoción, en este caso Inglaterra, o la cuestión de los espacios verdes, que también es un tema importante para ir metiendo en nuestras ciudades. Fíjense ahí estas mamparas y esos asientos con divisiones que no tenían que ver con el COVID, pero que perfectamente se van adaptando. Esta plaza, que en realidad es un edificio que se utiliza como plaza en toda su cubierta, como comienza también a brindar determinados equipamientos que parecían que los teníamos que sacar de la ciudad y de repente empiezan a estar en la ciudad y justamente brindan la posibilidad de no tener que moverse tanto, ¿no? O por lo menos a grandes distancias, ¿no? Rever estas relaciones con el medio ambiente, quizás la obra más ambiciosa, por lo menos que yo conozco de una ciudad latinoamericana, es esta en Medellín, donde lo que se hace básicamente es de cada lado del río enterrar esas grandes avenidas que hay para producir una cantidad de espacio público fantástico y de aprovechamiento de lo que es la costa del río, ¿no? Ahí lo pueden ver mejor esa obra, son 2 kilómetros en el área central de Medellín. Las experiencias que veníamos teniendo de urbanismo táctico, algunas fotos de internet, pero van en ese sentido de lograr una mejor espacialización, una mejor distribución espacial del espacio público, ¿no? Y justamente por eso estas respuestas mundiales al COVID, que arrancan con ciertas intervenciones precarias, pero arrancan también de todo este conocimiento, es decir, hay un conocimiento que no podemos negar y que de hecho va a favor de lo que se está hablando por esta situación, ¿no? No es una cuestión tampoco de inventar todo de cero. Y quería cerrar citando a 2 personas que, entre las muchas que uno ha ido escuchando en esta particular situación. Una, a Aziza Akmouch, que la verdad no la conocía, me resultó muy, pero muy interesante y por eso también se las quiero acercar. Es la jefa de divisiones ciudades de la OCDE. Algunos títulos que durante su charla fue tirando, ¿no? El urbanismo táctico pasó de ser algo provisorio a ser algo permanente. Yo creo que es importante para considerarlo en serio, pero también es importante que el urbanismo pase por ese lado, ¿no? Pero así como en la universidad quizás esta situación nos empujó a llevar adelante una educación a distancia, también la pandemia forzó o empujó a los municipios a tomar algunas decisiones que en sí mismo no quiere decir que sean acertadas, ¿sí? Pero sí nos empezamos a animar a quitarle ese protagonismo al auto
o por lo menos rediscutir el espacio del auto en la ciudad, ¿no? Cuestiones que, o títulos, como por ejemplo la alcaldesa de París, que en los últimos años señalaba el tema de la ciudad de los 15 minutos, hoy se vuelven fundamentales, casi les diría como verdaderas actrices de desarrollo de la distancia que permita recorrerla caminando, en bicicleta, que no tenga que usar un transporte público ni un vehículo. Que podamos empezar a resolver eso. Esto termina justamente con aquellas ideas del CIAM 4, que ya pasaron 100 años, obviamente, en algún momento tienen que terminar, pero sin duda que la pandemia logra profundizar esta situación y me parece que nos tenemos que hacer eco en nuestras ciudades de esto, ¿no? Necesitamos calidad y escalas urbanas diferentes, claramente. Digo, no se va a resolver la ciudad de todos a 15 minutos, no podemos tener una universidad a 15 minutos de cada uno de nuestras casas, seguiremos teniendo edificios centrales, pero hay mucha otra reducción de accesos a servicios, a salud, educación, que sí podemos empezar a lograrlo y nos estaremos encontrando en estos grandes equipamientos, ¿no? La densidad no es el problema, también planteaba Asisa, y esto también es importante decirlo, ¿no? Porque hay una densidad que es adecuada a una buena ciudad, una densidad, la ciudad necesita tener una densidad. No, por supuesto no estamos hablando de una gran concentración, pero sí una densidad adecuada, una densidad media, una densidad de 70 habitantes por hectárea, incluso de hasta 100 habitantes por hectárea, es una densidad adecuada al desarrollo de una ciudad, ¿no? La ciclovía como respuesta a la utilización de los medios de transporte masivos, importante también. La accesibilidad más el teletrabajo. El teletrabajo creo que es uno de los grandes componentes que nos está dejando esto, y creo que vamos a aprender mucho de estas situaciones. Por lo tanto, la conectividad pasa a ser una infraestructura central. Y por otro lado, un politólogo argentino que no está viviendo en nuestro país, pero que también decía un par de cosas que a mí me resultaron muy importantes, ¿no? El éxito, decía Malamud, no es lo más probable que nos pueda ocurrir, pero el fracaso no está asegurado. Me resultó una reflexión moderada y hasta les diría optimista de la situación, porque Argentina está, además de la pandemia, con una situación muy particular en términos de su propio desarrollo, ¿no? Y saber esto me parece un punto interesante desde donde él se para. Y lo último con lo que quiero terminar es con lo que ya les dije, que el verdadero riesgo es que la pandemia nos paralice. Por eso yo celebro mucho la actitud de la universidad, de nuestra universidad, de haber entendido el rol clave que puede tener en las vidas nuestras el adaptar y el adaptarnos a esta situación. Que fíjense, no fue tan normal en otras universidades. La UBA misma no ha llevado adelante un proceso tan claro de reconversión, por lo menos durante la pandemia, ¿no? Con mis alumnos yo les decía, ya la meta no es que no se pierda el año. Lo que estamos buscando es saber que podemos superar este tipo de dificultades. Y por lo tanto, tener un año en el cual podamos aprender, quizás no de la misma manera, o en algunas cosas mejor incluso, pero lo que verdaderamente importa es que podamos estar
por encima de esta situación, que no nos paralice. Y el riesgo que veo a veces en la discusión de la ciudad es que hemos paralizado la discusión respecto de algunos temas. Bueno, nada más. Muchas gracias.